Hola, hijos de puta. Se lo digo ya al principio para no tener que hacerlo al final. Les vuelvo a recordar que este espacio está patrocinado por el libro de Iván Campos, La espada de la comprensión, y que si quieren ponerse en contacto con el podcast pueden hacerlo a través de la vía de Instagram o de la cuenta de X. Y ahora ya no les tengo que despedir llamándoles hijos de puta. Oh, lo he hecho igual, lo siento. Este no es un tema de actualidad, tampoco es un tema de ocio, de los que solemos traer, ni precisamente agradable. Pero es un tema que hacía tiempo que tenía como en la recámara, que quería hablar de él alguna vez. No por cosas no me decidía, pues lo voy a hacer ahora. Es un momento como cualquier otro. Bueno, pues se trata de algo que, bueno, imagino que lo sabréis todos, pero lo resumo. Desde mediados de 2024 empezaron a surgir una serie de acusaciones de mujeres que acusaban de abusos sexuales al escritor célebre y mítico Neil Gaiman, autor de Sandman, autor de Hellblazer, de la novela Coraline, de muchas cosas. Eh, y bueno, la más sonada de estas acusaciones, que se convirtió en denuncia formal, fue la de la ex niñera de Neil Gaiman, Scarlett Pavlovic, que bueno, salió un artículo en New York Magazine con su testimonio, un testimonio bastante terrible, donde explica pues los abusos y violaciones y prácticamente torturas que le hacía Neil Gaiman. Y bueno, la denuncia de Pavlovic fue desestimada, pero no porque no fuera creíble, sino por una cuestión jurisdiccional, de jurisdicciones, que las cosas, los hechos ocurrieron en la mansión que tiene Neil Gaiman en Nueva Zelanda, y por lo tanto la denuncia tendría que haber sido presentada ahí, no en Wisconsin, donde se presentó. Eso no es juzgar si es mentira o verdad. Supongo que la cosa sigue en marcha y Neil Gaiman pues dice que, bueno, lo que suelen decir los acusados, dicen, no, es que a lo mejor me he equivocado, pero que de verdad que no cometí ningún delito, todo fue consensuado, no sé qué, esto es una campaña de difamación, etcétera, etcétera. En fin, bueno, veremos cómo acaba, pero este caso me genera reflexiones, sobre todo en torno a tres temas que quisiera compartir con vosotros. La primera cuestión es muy tópica. Siempre que se habla de estos temas, surge. Es lo de separar creador y creación, artista de obra. Este tema volvió a estar de actualidad hace poco porque por unas declaraciones de la cantante Rosalía, imagino que lo habréis visto. Bueno, en el momento en el que estaba de plena actualidad el asunto Gaiman, yo leí varias cosas en redes sociales, muchas opiniones, y me llamó la atención uno que en Twitter, pues pontificaba y declaraba con rotundidad que hay que separar siempre el artista de la obra, que mencionaba ejemplos de Lovecraft, de otros autores que a lo mejor no eran grandes personas, y bueno, lo hacía con mucha rotundidad y a mí me daba un poco de rabia que lo hacía con cierta frivolidad, en mi opinión. O sea, había gente que le respondía, que decía que no podían, que yo ahora se me ha caído un mito, no puedo ver, no puedo volver a leer las obras de este hombre como antes. Y decían, no, hombre, no, sepáralo, no te prives de ese placer, no sé qué, no sé cuánto. Y, y casi un poco como dando a entender que los que no son capaces de hacerlo son inmaduros o algo así. Y esto me dio rabia, a ver. Eh, si usted es capaz de hacerlo, me alegro por usted. Pero a ver, me mencionaba el hombre a Lovecraft. Yo soy un gran aficionado, lo sabéis, a Lovecraft, un gran fan, pero Lovecraft ya me costó en su momento encajar su racismo. El racismo es un defecto muy feo y condenable. Ahora bien, a pesar del racismo de Lovecraft, yo leo una biografía de Lovecraft, hay varias disponibles, y cuando llego a la última página, no tengo la sensación de haber leído la biografía de una mala persona.
lo que yo consideraría una verdadera mala persona. A pesar de su racismo, que todo hay que decirlo, conforme se fue haciendo mayor, lo fue matizando. Y lo fue un poco dejando de lado también. Eso también hay que señalarlo. Pero en el caso de Neil Gaiman hablamos de algo muy grave. De un violador sádico. Un violador sádico que es de los peores que hay. Yo, lo que es yo, sinceramente, ahora mismo no soy capaz de leer Sandman con los mismos ojos con los que lo leía antes. Y a lo mejor algún día sí soy capaz de hacerlo. Por esa razón no voy a deshacerme de los volúmenes que tengo de Sandman. Los voy a conservar. Eso sí, ganas de acabar la colección no me han quedado. Y no creo que lo haga. Y no es que no quiera, es que no puedo. Es que no puedo, o sea, si me pongo a leer Sandman empiezan a venirme pensamientos intrusivos. Esto lo ha escrito un tío, fíjate, aquí habla de amor, de sensibilidad, pero resulta que el tío no puedo, no me concentro. No. Y, y creo que es una reacción legítima y que no siempre se puede controlar. Si alguien puede, si alguien dice, bueno, yo soy capaz de ser, pues mira, es una habilidad que tienes, me alegro por ti, pero no se lo exijas a todo el mundo. Por otro lado, también me da rabia el extremo contrario, el dogmatismo, el que dice, no, sí, este tío es un hijo puta y no hay que acercarse a su obra, ni el que juzgaría al que sigue leyendo Sandman. Creo que en este tema no se puede ser normativo, o sea, no se puede establecer una norma para que todo el mundo la siga, sino que cada uno ha de decidir. O sea, cuando se debate, hay que separar el artista de la obra, ya está mal planteado. O sea, hay la obligatoriedad, hay o no hay, ni que no hay. Cada uno ha de decidir si lo hace o no. La reacción del que dice, no quiero ni volver a acercarme a la obra de este tío, no quiero volver a consumir nunca más un producto suyo, no quiero que ni un céntimo mío vaya a parar a él, ni a su entorno, es una reacción legítima, es una opción legítima y nadie tiene derecho a ridiculizarla y a decir, es que este es un inmaduro, que no sabe. No, no, todos tenemos derecho a elegir el arte que queremos consumir con nuestro criterio. Y la otra reacción, pues creo que también es legítima, o sea, consumir un libro, un cómic, lo que sea, una película, no puede ser ni un crimen ni complicidad con el crimen. Seamos razonables, pienso yo. Esto no es como lo del genocidio de Gaza, donde la respuesta moral es evidente y cae por su propio peso. Digan lo que digan algunos. La respuesta moral salta a la vista. Este tema es más personal y ambiguo. Cada uno ha de decidir si quiere, si es capaz de separar el autor de la obra, si no puede hacerlo, si no quiere hacerlo. Cada uno ha de decidir y no me gusta ni que se ponga demasiado frívolo diciendo que sí, que todos debemos de hacerlo, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Ni tampoco que se pongan demasiado dogmáticos diciendo, bueno, pues si tú estás leyendo la obra de un violador, eso cae sobre tu conciencia. Oye, vivimos en un mundo en el que hay pocas alegrías y muchos sinsabores, y quitarse una alegría más, pues no sé. La segunda cuestión tiene que ver con una cosa un vídeo que vi. La influencer Valentina Ortiz, algunos la conoceréis, es una chica argentina que es antifeminista y que, bueno, que hace caballo de batalla en contra del feminismo, considera que el feminismo ha ido demasiado lejos, apoya a la Asociación de Hombres Maltratadores, la Asociación de Hombres Maltratados, perdón. Y ella dedicó un par de vídeos a leer el artículo de New York Magazine donde sale el testimonio de Scarlett Pavlovic contando lo que hacía Neil Gaiman y su experiencia con él y analizándolo. De esos vídeos solamente pude ver un poco el primero y no entero porque me ponía de mal humor, lo siento, me ponía de mal humor, pero me llamó la atención una cosa que creo que quiero aprovechar para comentar, porque es un buen momento para aprovechar, que es,
Valentina Ortiz estaba leyendo la parte de donde Scarlett Pavlovich comenta la violación la primera violación de Neil Gaiman, que él entra estando ella en una bañera y se queda así pasiva, que no hace nada, no reacciona. Y entonces ella con cierta, a mi criterio, con cierta falta de empatía y de sensibilidad, dice que estas historias de abusos sexuales donde siempre la que lo cuenta se queda parada y no hace nada, o sea, ves a un tío que te está violando y no haces nada y no reaccionas. A mí me pasa eso y le meto una patada o me largo de ahí o lo que sea. Bien, es un buen momento quizá para recordar y por si hay alguien que no lo sabe, que, que normalmente se nos ha enseñado que en situaciones de crisis, de tensión, hay dos reacciones instintivas: lucha y huida. Pues está mal, está incompleto, hay más. Como mínimo hay una tercera: parálisis. Existe la disociación, o sea, la disociación. De repente el shock hace que te conviertas en un espectador involuntario de ti mismo y ves lo que está pasando como si lo vieras de fuera, como si fuera una película. Y el cuerpo no responde. Esto, hay algún testimonio por ahí de algún soldado en situaciones de guerra que tenía... Que le tiraron una granada y estaba viendo una granada delante suyo y él mismo estaba pensando, pero corre, sal corriendo que tienes una granada, pero no podía. El cuerpo no responde. No se sabe muy bien por qué es esto, pero pasa y es más frecuente de lo que se piensa. Y bueno, a lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero Neil Gaiman, de quien sabemos que por sádico que sea, no es estúpido, precisamente. Imagino que él, como depredador, sabrá reconocer cuál puede tener esa reacción y cuál no. Dice Valentín Ortiz, es que yo haría esto. Bueno, pues a lo mejor a ti Neil Gaiman no te hubiera elegido como víctima, porque hubiera dicho, esta me dará problemas, pero a lo mejor elige a la otra porque dice, con esta puedo, esta se va a quedar paralizada, porque lo pueden notar. Y no sería culpa de la víctima, por supuesto, porque sería como si un ladrón, un carterista, elige como víctima a un cojo. Voy a robarle la cartera a este que es cojo y no puede correr para perseguirme. Y no vas a decir que es culpa de la persona por ser coja. Esto sería un poco parecido, ¿no? Por otro lado, también Valentina Ortiz y los que piensan como ella a este respecto quizás están sobrevalorando lo que harían ellos en esa situación. Si a lo mejor algún día les pasara, Dios no lo quiera, a lo mejor con sorpresa muy desagradable descubrirían que saben lo que tienen que hacer, pero por alguna razón no son capaces de hacerlo, porque el cuerpo no les responde. Espero que no tengan que descubrir si es así. Pero estas cosas pasan y esto tiene que ver con lo de culpar a las víctimas. Y ya por último, quisiera compartir otra reflexión sobre otro tema, y es que el caso Neil Gaiman me ha volado especialmente la cabeza. Tiene que ver con lo que decíamos al principio de separar el artista y la obra, pero de otra forma. Porque, a ver, Neil Gaiman no es solo un escritor que supiera escribir bien, ni alguien que desarrolle bien personajes, que sí, pero es mucho más. Primero es alguien que fuera de su trabajo, en entrevistas, en apariciones públicas, era un individuo que cae muy bien, un individuo muy simpático y muy querido, porque además siempre se ha mostrado solidario, y es muy querido, es muy querido. Eso es lo que más ha dolido. Era un personaje que parecía no solo buen artista, sino buena persona. Y además no se trata solo de que escriba bien, es que escribe cosas profundas, escribe cosas que son capaces de conmover. Mucha gente se ha conmovido con su obra, con Sandman, con sus otras novelas gráficas. Puede hacerte, puede emocionarte y hacerte llorar. Y hacer algo así, trabajar eso, requiere una sensibilidad. Y esa sensibilidad
está en manos de un violador sádico. Y esto es lo que vuela un poco la cabeza. O sea, significa que, o sea, claro, mucha gente dice, es que esa sensibilidad la ha fingido. Joder, pero fingirla también. Esto produce, produce una, invita a tener unas conclusiones acerca del arte. O sea, al final podría querer decir que el buen arte es un poco una quimera que nos inventamos nosotros, porque al final, si aceptamos que Neil Gaiman realmente es un ser insensible y cruel, eh, pues significa que ha sido capaz de emular, de tocar las teclas para que lo que él produce sea o parezca buen arte, y nosotros nos lo merendemos, porque ha habido muchísimos intelectuales, no gente de Chichinabo, no, intelectuales serios que han alabado la obra de Neil Gaiman. Y eso podría querer decir que lo que llamamos arte en realidad no es más que una cosa mecánica que cualquiera lo bastante listo puede emular. Quizá es que quizá es lo que proyectamos nosotros más que lo que es. Es una lectura bastante deprimente. A mí me deprime un poco esta lectura. También puede haber lecturas en un sentido contrario, o sea, la posibilidad de que, porque yo no creo, lo normal es pensar, bueno, es que Neil Gaiman fingía esa sensibilidad, se hacía el sensible, pero en realidad no lo era. Pero es que yo sospecho que sí lo era, porque tenemos esa idea de la falta de empatía del psicópata, etcétera, etcétera, la falta de sensibilidad. ¿Y si no funciona exactamente así? A ver, se me mezclan un poco las ideas, a ver si consigo ordenarlas. Una vez yo leía un ensayo de J.R.R. Tolkien, no soy capaz de decir cuál, no sé si era el de Beowulf o alguno de estos ensayos. Tolkien, que precisamente a veces se menciona como ejemplo de autor que hay que separar de su obra, cuando precisamente Tolkien es de los más inocentes de las acusaciones que se le ha acusado de racista, no lo era, hay pruebas de que no lo era. Se le ha acusado de machista, hay pruebas de que no lo era. Pero aún así, que también somos un poco frívolos a la hora de juzgar, porque en el caso de Lovecraft, por ejemplo, podemos decir que Lovecraft era racista porque tenemos docenas de pruebas de que era racista. Eh, para empezar, las cartas que él mismo escribió, la correspondencia que él mismo escribió, donde expone sin ninguna censura su propio pensamiento racista y los testimonios de las personas que le conocieron. En el caso de Tolkien solamente tenemos interpretaciones de su obra, que si los orcos parecen negros, que si esto, que si lo otro, pero no tenemos ni una carta, ni una anécdota de Tolkien que exprese racismo, sino incluso al contrario. Tenemos algunas en las que expresa antirracismo casi. Pero ¿a dónde iba? En este ensayo que leí de Tolkien, que no recuerdo cuál era, había un momento en el que hablaba de Beethoven y trataba esta cuestión de separar. Decía que, bueno, hablaba de cosas que se habían señalado de Beethoven, malas, no recuerdo cuáles, negativas, y entonces Tolkien decía algo así como que el arte de Beethoven surgió de una parte de su alma que no era la misma que cuando componía música. Algo similar a eso, dijo. Y es que no existe ningún ser humano que sea siempre el mismo. Todos tenemos diferentes facetas. Entonces, un hipócrita es el que finge. Pero yo sospecho que cuando Neil Gaiman se mostraba amigable, se mostraba cercano y demás, y solidario, no era menos su propio ser que cuando estaba con su niñera diciéndole llámame maestro, llámame amo. Esta lectura también sería jodida. Implicaría que ser sensible no es una vacuna contra ser alguien cruel, que alguien sensible también puede ser alguien cruel y muy cruel. También es jodida
pero al mismo tiempo es, en cierta forma, un poco esperanzadora, porque entre las cosas que leí en la época de que estaba en debate el tema Gaiman, recuerdo haber leído una reflexión de este estilo, en alguna parte, en algún tuit lo leí, algo así como, mm, ¿no te da esperanza que alguien así sea capaz de escribir algo tan hermoso? ¿No te da un poco de esperanza? Y bueno, visto así, pues quizá esa sea una pequeña cosa buena que podamos sacar de toda esta mierda. No sé, no sé qué pensar, no sé qué pensaréis vosotros. Yo os lo dejo y vosotros sacad vuestras conclusiones si queréis compartirlas en comentarios, por mí encantado. Pero en fin, que yo creo que la sensibilidad de Gaiman no era fingida o no del todo fingida. Y espero no tener que volver a oír a Vicente Garrido Genovés decir que Aníbal Lecter como psicópata no es realista porque es demasiado sensible. Los cojones, Vicente. Luego en la vida real te encuentras a Neil Gaiman. La realidad supera la ficción. No siempre, como dice el listo de Iker Jiménez, la realidad, no, siempre no. Pero a veces lo hace y cuando lo hace de forma demoledora. Os recuerdo que tenemos un sponsor, que tenemos un libro que se vende en Amazon, que es de obra de Iván Campos, nuestro benefactor, y que si queréis poneros en contacto con el programa para hacernos llegar reflexiones sobre este tema o sobre cualquier otro, propuestas o lo que sea, nuestras vías de contacto son el Instagram y la cuenta de X, a más ver.